Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, para con nosotros, Señor. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, por la obra que estás haciendo en nuestras vidas, Señor, en este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor, y quieres lo mejor para tus hijos, Señor, porque tus pensamientos todos son de bien y no son de mal, Señor. Y que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento, Señor, bendito Rey, Señor. Arrepentimiento, Señor, de cosas que cuando conocemos la verdad, Señor, y la verdad nos hará libres, Señor. Ahí hay un arrepentimiento, Señor, para libertar. Hay un arrepentimiento, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu se mueva con poder y con libertad, Señor, en este tiempo, Señor, de la palabra, Señor, bendito Rey, que tu Santo Espíritu traiga la revelación, el conocimiento, el entendimiento, Señor, bendito Rey, la enseñanza, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu obra, Señor, para la cual, Señor, bendito Dios, enviaste a Cristo Jesús, tu obra, Señor Jesús, siga, Señor, bendito Dios, caminando, Señor, hasta que el día sea perfecto, Señor. Que tu obra, Señor, bendito Rey, Señor, hasta la manifestación tuya por segunda vez, Señor, bendito Rey, Señor, la cual la iglesia espera, Señor, la cual dice la iglesia, Señor, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Oh Rey Santo, Señor, que en verdad, Señor, la iglesia esté ansiando tu venida, esté deseando tu venida, Señor, bendito Rey, Señor. Como aquella mujer que está en dolores de parto, Señor, que cuánto ansía que nazca ese niño para que se termine el dolor, Rey Santo, Señor. Padre Santo, Señor, asimismo la iglesia, Señor, deseará, Señor, y suplicará que vengas pronto, Señor, bendito Rey, Señor. Oh Santo Rey, Señor, como dice tu palabra, Señor, hallará fe el Señor en la tierra cuando Él vuelva. Oh Rey Santo, Señor, que nosotros seamos esos varones, esas hermanas en fe, Señor, prestos y allí plantados, Señor, en la roca, Señor, bendito Dios, inconmovible, Rey. Firme, Señor, bendito Dios, a través de todas las circunstancias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, acrecenta nuestra fe, Señor, hasta tener una fe santísima, Padre Santo, Señor. Una fe, Señor, que no sea, Señor, como las olas del mar, Señor, sino una fe firme, una fe santísima para hasta que llegue el Señor Jesucristo por su iglesia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, seguimos con el tema de Mateo y Apocalipsis, porque el tema de Mateo es muy crucial, porque el Señor, como primeramente en el versículo 6 nos está diciendo que oiréis de guerra, rumores de guerras, y dice que mirad que nadie os turbe, ¿sí? O sea, que todas estas cosas que están sucediendo en nuestras vidas, hermano, no nos turbemos, porque es necesario que todo esto acontezca, dice el Señor. Entonces, nosotros ahí podemos ir calibrando nuestra fe de acuerdo a las cosas que están sucediendo con este coronavirus. Como nosotros ahorita ya las personas están entrando nuevamente a trabajar y todo ello, pero ahí es donde nosotros tenemos que entender cuánta fe tuvimos, cuánto se nos movió el piso, cuánto dependimos de un trabajo, cuánto dependimos de Dios, cuánto dependimos de esto. Esto tiene que ver con la fe, mis hermanos. O sea que la tenemos que pesar, pastor, pesar todas estas situaciones que vivimos, a ver a dónde llegó la medida de la fe de nosotros. Sí, como hacer un censo, como hacer cómo fue nuestra fe, cómo fue la confianza en Dios, cómo fue cada cosa, cómo fue la santidad, cómo fue aquello de la carne, cómo fue esto y lo otro, ir pesando. Y cómo eran nuestras relaciones con nuestras familias. Allí si toleramos o dejamos pasar o se nos subió la temperatura en ciertas cosas. Mira, hermana, que aún la responsabilidad que nosotros tenemos, porque, digámosle, está papá y mamá en casa y están los hijos. ¿Y cuál fue la responsabilidad de papá? ¿Cuál fue la responsabilidad de mamá?
si a mamá le dejamos todo, el oficio y aún el estudio de los niños. Y que ese estudio de los niños es bien tremendo porque tiene que ser por Zoom, y entonces ahí nosotros podemos ver cuánto pudimos responder a ayudar, cuánto respondimos a comprendernos y ayudarles a los niños en las tareas. Esa es una situación donde no solamente es el cristianismo, la fe en Cristo Jesús, sino también lo que es la unidad familiar, lo que es la comprensión, lo que es la ayuda de unos con otros. Y más si vivimos con otras personas diferentes a nuestro hogar, con mayores veras. Entonces el Señor nos habla aquí del principio de dolores en el versículo 8, que todas estas cosas apenas son el principio de dolores. No está hablando de la tribulación ni de la gran tribulación. Entonces nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que lo que estamos empezando a vivir es los dolores de parto. En el versículo 9 entonces nos dice que os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y lo leí y hacíamos la contraparte con el libro de Apocalipsis. Entonces el Señor decía en el versículo 13, o sea que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a pasar por la tribulación. En el versículo 13 de Mateo 24 nos dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces aquí está hablando de que la iglesia estará allí en la gran tribulación, en la tribulación, perdón. Y en el versículo 21 entonces nos habla de la gran tribulación. Entonces nosotros, el Señor nos está diciendo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que si alguien confunde lo de la tribulación que tuvo Jerusalén en el tiempo de los romanos, cuando destruyeron el templo y la persecución de los romanos, pues déjeme decirle que viene la gran tribulación y viene la manifestación del anticristo. Entonces, no podemos decir que ese tiempo fue el de la gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, si ya hubiera pasado eso allá en el año 70, esa persecución, esa tribulación, nosotros estaríamos tranquilísimos, hermano, porque la iglesia no iría a pasar por más ninguna de esas cosas, pero realmente la palabra de Dios nos dice algo y nos habla del anticristo y nos habla que Satanás va a caer a la tierra con sus ángeles. Entonces la cosa va a ser más fuerte. Y en el versículo 22 nos dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. O sea que nos está diciendo que en la gran tribulación la iglesia va a estar allí también, porque dice en el 21 no está hablando de la gran tribulación. En el 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, o sea la iglesia, aquellos días serán acortados. Entonces después nos dice en el versículo 27, la venida del Señor, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, no que búsquenlo aquí, que búsquenlo allá, porque esos son los falsos cristos y ese sería la manifestación del anticristo y sería la manifestación del falso profeta y la imagen de la bestia. Entonces, en el versículo 29 dice, vuelve y retoma el Señor aquellos días y dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que después de la tribulación, entonces el Señor empieza a enviar sus juicios sobre la tierra, a enviar sus juicios sobre aquellos que se fueron marcados con el número, en la marca de la bestia. Entonces, sobre todo aquello. Entonces, para que vayamos entendiendo entonces
¿Cómo es que es el plan del Señor? Y dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, después de aquella tribulación, o la gran tribulación, perdón, entonces viene el Hijo del Hombre, dice en el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Aleluya. Y entonces aquí habla sobre lo que habíamos hablado anteriormente, sobre el trigo y la cizaña, que primero se recoge la cizaña y después el trigo. Y dice el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra, de un extremo hasta el otro. Y de la higuera a prender la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Pues mi hermano, la higuera empezó a reverdecer hace 72 años. El 14 de mayo, faltan 2 días para el 14 de mayo, Israel cumple 72 años de ser nación nuevamente sobre la tierra. Entonces nos dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Óigalo bien, conoced que está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Queriendo entonces decir que esta generación es la que va a recibir al Señor Jesucristo. Esta generación, la que no es salva, va a ser marcada. Esta generación es la que va a poder ver todas estas situaciones. Mira, hermanos, yo tengo 2 hijos pequeños y por ejemplo lo de las lunas rojas. ¿Cuándo nosotros, los viejitos, cuándo nosotros habíamos visto lunas rojas? ¿Sí? Lunas brillantes, lunas rosadas, ¿sí? ¿Cuándo habíamos visto eso? Estas cosas son señales de estos tiempos postreros y dice esta generación. Entonces es para que nosotros podamos entender, mis hermanos, lo que el Señor tiene preparado para esto. Entonces nosotros vamos a mirar en Apocalipsis, Apocalipsis 6, haciendo un recuento entonces sobre cuando el primer sello se rompe, que es lo de los caballos, ¿sí? El primer sello tiene que ver con el caballo blanco y esta es la manifestación del anticristo, ¿sí? Y este anticristo primeramente son 3 años y medio de paz y de seguridad, y los otros 3 años y medio es cuando se levanta contra todo lo que es Dios. Entonces, cuando se rompió el segundo sello, se ve el caballo rojo, que el que lo montaba tiene el poder para quitar la paz del mundo, ¿sí? Y para hacer que los hombres se maten unos a otros, y se le dio gran espada. El cuarto sello tiene que ver con el caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y este tiene que ver con las hambres. Tengamos en cuenta que habíamos hablado que estos sellos tienen que ver con los dolores de parto. Y entonces dice aquí en el versículo 7, cuando rompió el cuarto sello, oí que el cuarto de los seres vivientes decía, ven, mira, y vi un caballo amarillo, y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el que representa el reino de la muerte, y se le dio poder sobre la cuarta parte del mundo para matar con guerras, con hambres, con enfermedades y con las fieras de la tierra. Esto tiene que ver con los dolores de parto, mis hermanos. Entonces, cuando se abre el quinto sello es aquello que el Señor nos dice en Mateo, que muchos morirán, ¿sí? En la tribulación.
En el versículo 9 nos dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, mis hermanos, aquí nos habla la palabra de Dios en Apocalipsis 6. El quinto sello nos dice, vi debajo del altar a los que habían sido degollados por haber proclamado el mensaje de Dios y haber sido fieles a su testimonio. Decían con fuerte voz, soberano, santo y fiel, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra muerte? Entonces se le dieron ropas blancas y se les dijo que descansaran aún un poco de tiempo hasta que completara el número de sus hermanos que en el servicio a Dios tenían que ser muertos como ellos. entonces aquí estamos viendo lo que nos dice Mateo sobre la tribulación. Y cuando nos habla sobre la gran tribulación, en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. entonces en Apocalipsis 15, versículo 1 nos está hablando de aquellos que mueren en la gran tribulación. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y en Apocalipsis capítulo 7, versículo 13, también nos habla de aquellos que salieron de la gran tribulación. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Sí, mis hermanos, entonces en el Apocalipsis 15 nos está hablando de aquellos que tuvieron la victoria, alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y su número de su nombre. Estaban en pie en el mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces aquí en Apocalipsis 13 nos habla de que el anticristo se iba contra la iglesia. Y dice aquí que se le permitió, en el versículo 7 del capítulo 13 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, cuando se nos está diciendo a nosotros aquí que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, es que murieran. Pero aquí en Apocalipsis 15 nos dice que ellos tuvieron la victoria, ¿sí?, sobre la bestia y su imagen y su marca. Entonces, ¿por qué? Porque ellos empiezan a marcar a todos. En el capítulo 13, uno creería que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue vencida, o sea que apostataron, pero no es así, porque en Apocalipsis 15 nos dice que ellos tuvieron la victoria. Entonces, mis hermanos, en Apocalipsis capítulo 6,
versículo 9, cuando se rompió el quinto sello, que eran los que estaban en el cielo y se les dieron ropas blancas y decían, Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra muerte? Estos son los que salieron de la tribulación. En el versículo 12 nos habla de cuando se rompió el sexto sello. Cuando el Cordero rompió el sexto sello, miré y hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro como ropa de luto. Toda la luna se volvió roja como la sangre, y las estrellas cayeron del cielo a la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando está sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un papel que se enrollaba, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar, y los reyes del mundo se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas, junto con los grandes, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los esclavos y los hombres libres. Y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado ya el gran día del castigo. ¿Y quién podrá resistir? Entonces, miren, mis hermanos, que en el versículo 16 está hablando de la ira del Cordero. Una cosa es la ira del Cordero y otra es la ira de Dios. Son dos iras diferentes. Entonces, si es la ira del Cordero, el Cordero va a guardar a su iglesia, porque es como cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Y fue Dios y manifestó su gran poder contra el faraón y guardó al pueblo hebreo en Egipto, lo guardó. Entonces, asimismo, el Señor guardará a su iglesia, mis hermanos. En Apocalipsis 15:1 nos habla entonces acerca de la ira de Dios. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la ira del Cordero y la ira de Dios? Podemos verlo entonces en Apocalipsis 15, que la ira de Dios es cuando los ángeles, los 7 ángeles, sacan las plagas postreras. Y la ira del Cordero nos lo muestra en Apocalipsis 6:12, cuando abre el sexto sello y viene ese terremoto y el sol se pone negro como el luto, toda la luna se vuelve roja, las estrellas caen de los cielos, el cielo desaparece como un papel que se enrolla y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Podríamos entonces decir que la iglesia, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está la iglesia en esos tiempos? Y entonces miremos el séptimo sello, que es Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Sí, mis hermanos, entonces aquí aparece nuevamente la iglesia en Apocalipsis 8, nos muestra acerca de las oraciones de los santos, que es el incienso. En Apocalipsis 5:8 nos dice la palabra de Dios. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, mis hermanos,
la iglesia está en plena oración. En ese tiempo la iglesia está en oración y esa oración es la que sube hacia el Señor, hacia su templo, hacia su trono. Aquí podemos entonces mirar que la iglesia todavía está en tierra y dice que en el versículo 4 que la oración sube a la presencia de Dios. El humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, si el humo sube es porque la iglesia está abajo. Y si es la iglesia la que está orando, la iglesia que está intercediendo, entonces vemos la iglesia que está aquí. Vamos a hacer entonces un comparativo de lo que son las trompetas y las copas. Entonces es como cuando tocan la trompeta y entonces hacen una acción. Entonces tocan la trompeta, número 1, y entonces derraman la copa, ¿sí? Vamos a mirarlo. Entonces en Apocalipsis capítulo 8, versículo 6 nos dice la palabra de Dios. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y miramos el comparativo de Apocalipsis 16, 1. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces miramos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, el primero ángel que toca la trompeta. El primero tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados a la tierra, y la tercera parte de la tierra fue quemada y la tercera parte de los árboles fue quemada y toda hierba verde fue quemada. Y en Apocalipsis 16, 2 nos dice: salió el primero y derramó su copa sobre la tierra, y sobrevino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoran su imagen. Miremos entonces en Apocalipsis 8, 8, que es el segundo ángel que toca la trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en llamas fue precipitada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que habían en el mar, cuantas tenían vida, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Y miramos entonces el derramamiento de la copa del segundo ángel en Apocalipsis 16, 3. El segundo derramó su copa sobre el mar, el cual se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo de los que están en el mar. Aquí vemos la relación del mar que se convierte en sangre. Miremos entonces el toque de la trompeta, la tercera trompeta que toca el ángel en Apocalipsis 8:10. El tercer ángel tocó la trompeta y una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es llamado el ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos de los hombres murieron a causa de las aguas porque se volvieron amargas. Miramos entonces el derramamiento de la copa cuando el ángel toca la trompeta. Esto está en Apocalipsis 16, 4. El tercero derramó su copa en los ríos y las fuentes de aguas y se convirtió en sangre. Y oí al ángel de las aguas decir: justo eres, oh santo que eres, y has sido, por cuanto juzgaste estas cosas. Porque ellos derramaron sangre de santos y profetas también, tú le has dado a beber sangre, lo merecen. Y oí al altar que decía: sí, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus juicios. Miremos en Apocalipsis 12, el cuarto ángel que tocó la trompeta. Y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas,
para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. Y vi y oí un águila volando en medio del cielo, que decía a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, por causa de las otras voces de la trompeta de los 3 ángeles que están a punto de tocar! Mire, hermanos, la relación que tiene entonces de el cuarto ángel que toca la trompeta y el cuarto ángel que derrama su copa sobre el sol. Esto está en Apocalipsis 16:8. El cuarto derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se abrazaron con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Muy tremendo, hermanos, lo que sucede en esos tiempos, y la iglesia está siendo guardada. En Apocalipsis capítulo 9:1 nos dice sobre el quinto ángel que tocó la trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió un humo como el humo de un gran horno, y a causa del humo del pozo fueron entenebrecidos el sol y el aire. Y del humo salieron langostas a la tierra, y les fue dado poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y les fue dicho que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Y les fue dado no que los mataran, sino que fueran atormentados durante 5 meses, y su tormento era como el tormento que causa el escorpión cuando hiere a un hombre. Miremos la relación, hermanos, de Apocalipsis 9:1 sobre el ángel que toca la trompeta, el quinto ángel, y la relación que tiene Apocalipsis 16:10 con el quinto ángel que derramó la copa. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino fue entenebrecido, y se mordían de dolor la lengua. Y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Seguidamente describen acerca de estos demonios que salen del abismo, y los muestran hasta Apocalipsis 9:12. Vemos la relación que estos demonios que salen del abismo, mi hermano, porque no se puede decirle más, ellos vienen y hieren a los hombres, y les dan ese dolor con esa... Y los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Hermanos, la podemos ver en Apocalipsis 9:10. Tenían colas semejantes a las de los escorpiones, con aguijones, y su poder estaba en sus colas para dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces aquí nos habla de ese dolor que tenían los hombres cuando dicen que derraman las copas, y que blasfemaban de Dios por ese dolor y no se arrepentían, hermanos. Entonces podemos ver esa similitud. Allí en Apocalipsis 19:13, entonces nos muestra el sexto ángel que toca la trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro delante de Dios, que decía el sexto ángel que tenía la trompeta: suelta los 4 ángeles detenidos junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora y día, mes y año, para que mataran a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de a caballo, 200 millones, yo oí su número. Y en la visión vi a los caballos y a los que los montaban, que tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre,
y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Mis hermanos, ustedes pueden leerlo hasta Apocalipsis 9:21 y nos muestra el poder que tienen estos caballos para herir a los hombres de la tierra, aquellos que no se arrepintieron. Mira, hermanos, que todavía hay tiempo de arrepentirse, porque aquí está diciendo en el versículo 21: Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea que el Señor desea que ese pueblo, de que esos hombres se arrepientan. Por eso, pastor, dice que el Señor se duele que el malvado se pierda. Sí, entonces es muy tremendo la oportunidad, la paciencia que el Señor está dando de aquellas personas que se pueden arrepentir en esos tiempos, mis hermanos. En Apocalipsis 16:12 entonces nos muestra el derramamiento de la copa. El cesto derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secó su agua para que se preparara el camino de los reyes que vienen del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales prodigiosas, los cuales van a los reyes de toda la tierra habitada a fin de reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, mis hermanos, tan tremendo esto porque tiene la relación de estos ángeles que los sueltan del río Éufrates. Hermanos, nosotros estamos viendo, usted puede mirarlo en YouTube, preguntar que le muestren el río Éufrates, y el río Éufrates se está secando en gran manera, mis hermanos. O sea, los tiempos se están acercando, y aquí nosotros podemos ver a la iglesia, porque el Señor está hablando en el versículo 15 del capítulo 16, dice: he aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces allí todavía está la iglesia. La iglesia está en oración y en súplica, pero aquí hay algunos que parece ser que estuvieran andando desnudos. Entonces es muy importante la oportunidad que el Señor está hablándole tanto a la iglesia como a aquellos hombres que no conocen todavía al Señor, para que se arrepientan. Entonces en Apocalipsis 11:15 vemos que el séptimo ángel tocó la trompeta. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su ungido, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y asumiste el reino. Y se airaron las naciones, pero ha llegado ya tu ira y el tiempo de ser juzgados los muertos, y del dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el santuario de Dios en el cielo se abrió, en su santuario fue vista el arca de su pacto, y hubo relámpagos y voces y truenos, un terremoto y grande granizo. Hermano, mire tan tremendo esto que se está tocando la séptima trompeta, y aquí todavía los muertos no han resucitado. O sea que todavía el Señor no ha venido por su iglesia. Aquí en el versículo 18 del capítulo 11 dice: se airaron las naciones, pero ha llegado tu ira, ya tu ira, dice, y el tiempo de ser juzgados los muertos,
y de dar el galardón a tu siervo. O sea, está la situación de que todavía están los muertos y todavía no han resucitado y aún todavía no se ha hecho el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, y de dar galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea que todavía no han recogido la cizaña y todavía no han recogido el trigo. Porque les está dando la oportunidad de arrepentirse, como lo leímos acá. Entonces, mira, hermana, vamos a mirar entonces Apocalipsis 16, 17, que es el séptimo ángel derramando la copa en el aire, mis hermanas. Y el séptimo derramó su copa en el aire, y salió una gran voz del santuario desde el trono diciendo, hecho está. Y hubo relámpagos y voces y truenos, y se produjo un gran sismo, un terremoto tan grande y terrible, cual no hubo desde que existe hombre sobre la tierra. Y la gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para que se le diera el cáliz del vino de su ira. Y huyó toda isla, y las montañas no fueron halladas, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga de este era sobremanera grande. Esto es muy tremendo, mis hermanos, y entonces nosotros tenemos que ver allí en Apocalipsis 17 y 18, que tiene que ver con la condenación de la gran ramera, o sea, la Babilonia espiritual. Y el Señor en Apocalipsis 18:4, Él habla algo bien tremendo, porque aquí se muestra también la iglesia, mis hermanos. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es tremendo, mis hermanos, que está el juicio de la gran Babilonia, una Babilonia espiritual, mis hermanos. No es como allá la Babilonia de Nimrod y todo ello, y ni la Babilonia de Nabucodonosor, donde fue llevado el pueblo por desobediente, lo fue llevado 70 años cautivo, y el profeta Jeremías profetizó sobre su cautiverio, y allá dentro de ese cautiverio estaba el profeta Ezequiel, estaba Daniel, y estaban otros como Esdras, como Nehemías, como Esther. Todos estos libros se desarrollan allá en Babilonia. Entonces el Señor está diciéndoles para ese tiempo de sus juicios y del juicio de la Babilonia, le está diciendo, mis hermanos, le está diciendo que salgan de allí, pueblo mío. O sea, es un pueblo que es del Señor y que está en ese lugar, mis hermanos. Entonces, para que nosotros lo entendamos, ¿por qué se habla de una Babilonia espiritual? En el mismo Apocalipsis 18, el versículo 13, podemos ver el comercio de ellos, y su mercadería era de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa. Hermanos, esto es muy parecido a toda la vestimenta de lo que es los sacerdotes, el sumo sacerdote, de los elementos que se tenían en el tabernáculo para la
ministración al Señor, el de los candelabros, el aceite, del incienso, todos los olores aromáticos, todo ello. Pero mire, en el versículo 13 también. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Tremendo, mis hermanos, todo esto. Y dice aquí que comerciaban esclavos y almas de hombres. Esto es muy tremendo, mis hermanos, de cómo se puede una Babilonia espiritual comerciar almas de hombres, comerciar esclavos. Y mire todo lo que es para la parte de la adoración a Dios, también ellos lo comercian. Entonces, entendamos de qué se está hablando esta Babilonia espiritual, y donde todavía hay iglesia del Señor Jesucristo, y el Señor les está diciendo: salid de allí, de en medio de ella, mis hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo, hermanos, de compartir la palabra de Dios, de compartir acerca de Mateo 24, y las cosas que el Señor nos muestra de Apocalipsis, de las cosas que vienen. Damos gracias al Señor que estamos en su redil, que estamos como esa nación santa, como ese pueblo adquirido por Dios. Damos gracias al Señor que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Damos gracias al Señor porque ninguno de los que le dieron al Señor, ninguno de ellos se perderá, Rey Santo, Señor. Damos gracias, Rey Santo, Señor, por todos aquellos, Señor, que en este tiempo se están arrepintiendo, Señor, de las cosas que han estado haciendo, Señor. Tú estás haciendo cosas sobrenaturales, tú estás haciendo cosas, Señor, para que tu pueblo se arrepienta, Señor, para que tu pueblo vuelva en sí antes de que pasen cosas más fuertes, Señor. Tú estás haciendo cosas, Señor, bendito Rey, Señor, para que, Señor, tus hijos, Señor, se vuelvan en sí de sus caminos, Señor, en que están andando, Señor, y para que nosotros, cada uno de nosotros que estamos caminando y entendiendo tu palabra, Señor, bendito Rey, Señor, nos des esa fortaleza para seguir adelante, Señor, y desarrollar, Señor, ese llamamiento santo para el cual tú nos has llamado, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, porque tú eres justo, Señor. Tus caminos son justos, Señor, bendito Dios. Tu trono es un trono de justicia, Señor, bendito Rey, Señor. Y tú, Señor, estás utilizando a tu iglesia, Señor, con aquel ministerio, Señor, el ministerio de la reconciliación, Señor, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios, oh Rey Santo, Señor. Tú ruegas por medio de nosotros, Señor, cuando estamos compartiendo tu palabra, el evangelio, Señor, a aquellos que no conocen, Señor, bendito Dios, como si tú estuvieras rogando por medio de nosotros, reconciliados con Dios, Señor. Padre, que tu iglesia, Señor, que nuestros hermanos, Señor, se insten, Señor, a cumplir esa palabra que tú dijiste: id y hacer discípulos de todas las naciones, Rey Santo, Señor, y predicar el evangelio del reino, Señor, porque tú dices, Señor, ahí en Mateo 24, Señor, y será predicado el evangelio del reino, y después de esto vendrá el fin, Señor. Oh Rey Santo, es una labor que la iglesia en todo tiempo ha de estar haciendo, Señor, en todo tiempo, Rey Santo, Señor, y aún en este tiempo, Señor, de cuarentena o de setentena, Señor, bendito Rey, Señor, tú estarás haciendo esa obra, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, por aquellos, Señor, que están naciendo de nuevo, Señor. Te pedimos por esos niños, Rey, por esos bebés, Señor, bendito Rey, Señor, que seas tú guardándolos, Señor, y colocándolos, Señor, en aquellas iglesias, Señor, que tú estás limpiando, en aquellas iglesias, Señor, que están conforme a tu palabra, Señor, en aquellas iglesias, Señor, que no están siendo contaminadas con doctrina, Señor, bendito Dios,
Dios, heréticas, Padre Santo, Señor, en aquellas iglesias, Señor, bendito Dios, que han salido, Señor, de esa contaminación, Padre Santo, Señor, en la cual andaban, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Rey, que guardes a los niños, Señor, a los que, Señor, están siendo nacidos de nuevo en estos tiempos, Rey Santo, Señor, bendito Rey, y aquellos niños que están siendo destetados, Padre Santo, Señor, sigue, Señor, dándoles esa leche espiritual no adulterada, Señor, y que caminen firmes, Señor, bendito Dios, Señor, y no se dejen, Señor, llevar, Señor, de aquellos engaños, Señor, del mundo, Señor, de aquellos engaños, Señor, que se manifestarán los falsos cristos, Señor, los falsos profetas, Señor, las doctrinas, Señor, de demonios, Rey Santo, Señor, Padre, auxilia a tu pueblo, Señor, auxílianos a nosotros también, Señor, para estar firmes, Señor, bendito Dios, hasta el tiempo de tu venida, Señor, si a ti te ha placido dejarnos, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.